Bienvenidos a todos. Mi nombre es Gerson Villar, Sandy. Soy intendente de la Intendencia de Fiscalización y Sanción de su Salud, responsable de dar inicio a lo que es un procedimiento administrativo sancionador en la entidad. Tengo experiencia en el Estado aproximadamente 20 años, egresado a la Universidad Católica, involucrado de manera importante en esta nueva, experiencia laboral, en la línea de considerar que estamos hablando de la salud de las personas y en muchos casos de la vida de las personas, ¿no? Eso para nosotros es importante porque muchas veces se pierde de vista el objetivo del trabajo que uno desarrolla, y en este caso, evidentemente, ese objetivo está muy claro en el equipo que me acompaña, a efectos de tratar de ser lo más eficientemente posibles, ¿no?, en resolver esos expedientes. La presentación está orientada a darles información general, en algunos acápites de manera un poquito más específica, refería a lo que es un procedimiento administrativo sancionador en su salud, ¿no? En la primera diapositiva ustedes pueden ver la base legal que regula esta función y a efectos de poder darles la mayor precisión dentro de la generalidad que pudiera haber para que conozcan cómo es que se mueve un procedimiento sancionador, ¿no? Básicamente, como regla general, un procedimiento administrativo sancionador, en función de lo que regula la LPAG, es el uso de la potestad sancionadora del Estado respecto a un usuario o un administrado. Se resume en lo que se denomina el ius ponendi, ¿no?, que es, reitero, la potestad de sanción que tiene el Estado. En el caso de su salud, tenemos dos formas específicas de generar o de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, que tiene que ver con las funciones que ejercen determinados órganos de línea de la entidad. La primera función está referida, como se aprecia en la diapositiva, a la supervisión o vigilancia de los órganos de línea, en este caso de ICIAFAS, ICIPRES, IPROM e IDE. Para decirlo rápidamente, ICIAFAS es la Intendencia de Supervisión de IAFAS, ICIPRES, la Intendencia de Supervisión de IPRES, IPROM, Intendencia de Promoción de Derechos, IDE es la Intendencia de Investigación y Desarrollo, ¿no? Y en el punto número 2 está la función asignada a IPROD, que se materializa a través de una denuncia interpuesta ante su salud por determinado usuario. En el primer caso, lo que elaboran estas intendencias es un informe que es derivado a IFIS, a la Intendencia de Fiscalización y Salud, a efectos de que nosotros evaluemos si que corresponde o no el inicio de un procedimiento sancionador, porque quien determina si se inicia o no un procedimiento es IFIS. Lo mismo pasa en el caso de IPROD. IPROD desarrolla una investigación por una denuncia de parte, y sobre la base de esa investigación establece determinados hechos y acreditación de determinada infracción o posible infracción, es remitido a IFIS, y IFIS se encarga, reitero, de evaluar y en función a ello definir si se inicia o no un procedimiento administrativo sancionador. Esos son los mecanismos por los cuales se genera, digamos, un procedimiento administrativo sancionador en lo que es su salud, ¿no? Básicamente, la denominación que se le da a los órganos de línea, que como regla general, que generan o que dan el input para un procedimiento administrativo sancionador, son los órganos de sustento. Y acá les quiero mostrar una gráfica para que más o menos vean cuál es la dimensión de cómo es que se distribuye el universo de expedientes que son derivados a IFIS, ¿no? IPROD, que es la Intendencia de Protección de Derechos, tiene un 67% de ingresos, que más o menos son alrededor de 6.000 expedientes por año aproximadamente, y ICIPRES un 11%, y de 16%, la Intendencia Macro-Regional Norte, que también es un órgano desconcentrado de su salud, que trabaja las denuncias o recibe las denuncias de la zona norte del Perú, tiene un 3%, y en el caso de la superintendencia y la Intendencia de
de supervisión de IAFAS, un 3%. Es más o menos cómo se distribuye el universo de carga procesal que es derivada a IFIS, y técnicamente son denominados órganos de sustento de acuerdo a la normatividad que regula el procedimiento administrativo sancionador. Aquí les alcanzo la regulación específica en el caso de denuncias a través de la Intendencia de Protección de Derechos. Al lado izquierdo está la norma anterior. Se lo alcanzo como un tema histórico para que vean cuál era la regulación que se manejaba, pero a partir de 2019, con el Decreto Supremo 002, es que se establece, reitero, el Reglamento de Gestión de Reclamos y Denuncias, ¿no?, que es la norma que regula el funcionamiento de IPROT específicamente, ¿no? Y en este caso, bueno, hace referencia a cuáles son las formas en las cuales se puede concluir una denuncia. No necesariamente el administrado, el usuario, puede esperar que concluya el procedimiento sancionador para resolver una controversia, ¿no? Se puede hacer porque hay un acuerdo y el usuario se desiste, trato directo, igualmente a través de un acuerdo, conciliación o transacción extrajudicial. Y respecto de lo que es en sí el informe de IPROT, si es que una vez que el expediente es recibido por IPROT, hace la investigación y el administrado es consciente de que efectivamente ha habido una vulneración de derechos, simplemente eso se da por resuelto, evidentemente con acuerdo con el usuario, y de no atenderse, porque no hubo acuerdo entre el usuario, la IPRES, por ejemplo, o el usuario, un usuario terminado, eso es derivado a IFIS para que se evalúe si efectivamente hay o no una infracción y como consecuencia de ello el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Esto, para que tengan referencia, les decía el histórico hasta 2016 y cómo está regulado ahora en el caso de las intervenciones que se manejan a través de IPROT, considerando que el universo que maneja IPROT es mayor al 60% de expedientes que son remitidos para el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Esta diapositiva es importante porque resume la presentación. Yo les recomiendo que la impriman y la tengan siempre a manera de consulta, porque viendo esta diapositiva ustedes van a poder observar cómo es que, y entender cuál es el flujo que se maneja en el procedimiento administrativo sancionador en su salud, ¿no? Tenemos una fase de instrucción, una fase resolutiva. Esta diapositiva se va a desarrollar a lo largo de la presentación a efectos de que puedan tener un poco más de detalle. En la fase de instrucción tenemos que la manejamos como la Intendencia de Fiscalización, está a cargo de nosotros la fase de instrucción, una etapa de evaluación, una etapa de instrucción, van a ver los detalles de lo que se hace, ¿no? Entonces, en el caso de la fase de instrucción, tenemos lo que es la etapa de evaluación, que es donde se determina si sobre la base de la información alcanzada por los órganos de línea amerita o no con los medios probatorios que se adjuntan, amerita o no el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o de un PAS. Si es así, se emite la resolución de inicio, y en esta resolución de inicio se notifica tanto al administrado como al usuario, en los casos en que corresponda, a efectos de poner en conocimiento que se ha iniciado esta etapa y es necesario que el administrado presente sus descargos, ¿no? Luego de ello, en la instancia de IFIS, lo que se hace es, una vez que se reciben los descargos del administrado, o en caso no se reciban, luego de la notificación formal de la resolución de inicio, se elabora un informe final que, en función a los descargos que son analizados punto por punto, o sin ellos, se emite un informe final donde se recomienda o no, es un informe de instrucción, se recomienda, se recomienda la sanción a imponerse. En caso no se sustente la acreditación, no se acredite el tema de la infracción, simplemente en IFIS, en esta etapa de evaluación, se archiva el procedimiento notificándose a las partes de ello, ¿no? Si es que en el caso de la etapa de instrucción, en el informe final, sí se considera que hay responsabilidad,
En este informe final de instrucción, se recomienda la sanción y se deriva a la SAREFIS, que es la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, a efectos de que en la fase resolutiva ellos resuelvan en primera instancia cuál es, digamos, la sanción que se debe imponer en función a la recomendación que podamos haber dado IFIS, ¿no? Seguidamente, una vez que en esta fase resolutiva SAREFIS emite esta resolución de sanción inicialmente, en caso el administrado no esté de acuerdo con ello, tiene la potestad y el derecho de poder presentar un recurso de apelación y derivarse al tribunal, quien resuelve en última y definitiva instancia. Si a pesar de ello el administrador no está de acuerdo con esa decisión, tiene expedito su derecho para ir por un contencioso administrativo ante el Poder Judicial y presentar una demanda, ¿no? Eso es a manera resumida cómo se maneja el procedimiento sancionador. Tienen etapas específicas, hay información un poquito más fina en la diapositiva, pero reitero, esto es importante que lo tengan como material de consulta porque resume todo y es bastante gráfico para que puedan conocerlo, ¿no? Vayamos analizando ya cada etapa de manera más específica. Tenemos lo que es la fase instructora, reitero, hay una serie de actuaciones que se manejan, actuaciones de pruebas que se manejan en esta instancia. Pueden pedirse pericias, actuaciones de oficio. Podemos solicitar nosotros también a determinadas autoridades, entes especializados, dependiendo de la complejidad del caso, alguna opinión oficial respecto a temas de salud, específicamente quizás INO, quizás determinadas entidades especializadas en salud, dependiendo de la materia, que puedan orientar casos complejos, ¿no? El tema en los procedimientos sancionadores que manejamos es que hay casos que son bastante complejos y que tienen que ver con temas médicos y que requieren, digamos, una opinión especializada en algunos casos, ¿no? No son todos los casos, básicamente en los que serían casos de muerte o lesiones, ¿no? Que deben ser alrededor de 300 casos que manejamos en IFIS, donde no en todos, dependiendo, reitero, la complejidad, se requiere una opinión, ¿no? En esta etapa, reitero nuevamente, se da descargo por el plazo de 10 días al administrado a efectos de que pueda, digamos, sustentar su defensa respecto a la imputación que se ha hecho. Y en esta etapa nosotros decidimos si se genera una resolución de inicio o apertura o un archivo, ¿no? Como mencioné anteriormente. Para ello se tienen en cuenta dos temas puntuales que son el eximiente de responsabilidad, el artículo 257 y la 27444 lo regula, y también en esta etapa nosotros podemos dictar medidas de carácter provisional dirigidas a evitar que el daño se torne irreparable. Básicamente esa es la función, no es una sanción. Reitero, como estamos hablando de temas de salud, no podemos dilatar, digamos, la afectación o permitir una afectación permanente del derecho en salud de una persona. Por eso es que normativamente se establece esta posibilidad, ¿no? Y va a depender del caso concreto, porque cada caso es diferente, no es una regla absoluta a efectos de aplicar una medida de carácter provisional, ¿no? La fase instructora dentro de IFIS, les decía, que tiene que ver con la elaboración del informe final de instrucción. Hay un tema de identificación específica del infractor y las partes involucradas. Se tiene que señalar las normas específicamente que se ha vulnerado, descripción de hechos que configuran infracción, los descargos, análisis muy riguroso de cada uno de los descargos que presenta el usuario, perdón, el administrado, a efectos de, digamos, rebatir o no la responsabilidad que se ha imputado. Y se toman en cuenta determinados criterios que los voy a explicar más adelante para saber qué tipo qué tipo de sanción se aplica. En este informe se recomienda, como les digo, cuál es el tipo de sanción que debería imponerse, ¿no? Por la comisión de la infracción evidenciada. Este informe es inimpugnable. Este informe no es un acto administrativo, razón por la cual no es impugnable, solamente son impugnables a nivel administrativo los que son actos administrativos. Este simplemente es un informe, es un acto de administración interna, que es derivado, es una recomendación que finalmente en instancia de SAREFIS puede tomarla o no puede tomar. Reitero, sin perjuicio de que pueda existir un pase en giro, este se puede resolver
porque las partes se ponen de acuerdo, se concilian, dicen, no quiero continuar con este procedimiento, conversemos, lo resolvemos, que es en realidad lo que se busca como institución. No se trata, a su salud no le interesa sancionar, le interesa resolver los problemas, y una de las alternativas que se maneja es el tema de conciliación, que de hecho funciona. La idea es que se pueda maximizar este tema, esta alternativa. El otro es cuando, digamos, el usuario, el pase inicie por motivo de una queja de denuncia, el usuario afectado o tercero legitimado puede participar e interponer recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento. Lo que pasa también en muchos casos es que nosotros, al evaluar el informe de IPROT o el informe de IDET o de ICIPRES o de ICIAFAS, evidenciamos que no hay mérito de un procedimiento administrativo sancionador. Y el resultado de ello es que se emite una resolución de archivo. Entonces, el usuario que ha presentado la denuncia tiene todo el derecho de presentar un recurso de reconsideración para que nosotros, como instancia de instrucción, podamos reevaluar la resolución de inicio, o de archivo, perdón, o en todo caso apelar ello al tribunal para que resuelva y el tribunal determine si corresponde o no efectivamente el inicio de un procedimiento y no el archivo, ¿no? Si nosotros consideramos que, a pesar de que pueda haber una conciliación, no se han tomado en cuenta todos los actos que pueden haber generado el PAS, de oficio podemos seguir tramitando el procedimiento, ¿no? Porque la conciliación tiene que versar sobre todos los hechos materia de lo que es, digamos, la denuncia, ¿no? Si es un tema parcial, un acuerdo parcial sobre la parte no acordada, nosotros continuamos. Esta es una tabla, resumen de lo que es el reglamento de infracción y sanciones respecto de cuál es la sanción a imponer, ¿no? Y va a depender en el RIS, en el reglamento de infracción y sanciones, se establecen determinados tipos de faltas en función a la gravedad, no pueden ser leves, graves, muy graves. Hay un listado de faltas por cada tipo, no solamente si es leve, grave o muy grave, sino si es una falta cometida por una IAFA, si es una falta cometida por una IPRES o si es una falta cometida por una UJIPRES. Entonces, eso está establecido en este reglamento, como les indico, y tienen sanciones que pueden ir de amonestación escrita hasta 100 UITs en el caso de leves. En el caso de faltas graves, de 300 UITs hasta 500 UITs, como se puede apreciar en la diapositiva, y muy graves, estamos hablando de restricción de uso de uno o más servicios de la IPRES, cierre temporal de IPRES por hasta 6 meses y cierre definitivo, ¿no? En realidad, como les digo, la idea de este sistema, de esta regulación, no pasa por buscar sancionar, ¿no? La idea es no sancionar, pero evidentemente buscando mecanismos alternativos de solución de conflictos, como el tema de las conciliaciones, a través de SECONAR. Pero en caso no sea posible, esta es la tabla que regula los mínimos y máximos para imponer sanciones, ¿no? Todos los casos no son iguales. Va a depender del caso para manejar márgenes de amonestación hasta 100 UITs. Por ejemplo, una falta tiene que ver con el tema de no remisión de información, que lo van a ver más adelante, y ahí podemos llegar hasta 3 UITs, dependiendo del caso. Varía, ¿no? No es una regla absoluta decir que en el caso tal se aplica determinada tabla. Hay rangos que manejamos de manera discrecional a efectos de, en función a lo que se acredite y en función al tipo de falta, se pueda imponer una sanción, ¿no? Y ustedes ven ahí en asterisco el tema de suspensión, y solamente se aplica a IEFAs privadas, y tiene que ver por el hecho que en IEFAs públicas, por la demanda de atención que tienen, cerrar una IEFA pública, perdón, una IPRES pública o una IEFA pública, en el caso de salud, por ejemplo, es imposible cerrarla porque, digamos, la atención que tiene es una atención bastante grande a público usuario, y aplicar ese tipo de sanciones simplemente haría colapsar digamos, el sistema en determinada zona, ¿no? Por eso es que no se ha considerado ello. De hecho, el sistema público tiene aproximadamente el 94% de la atención en salud.
el 6% corresponde al tema privado, y esa es la razonabilidad de por qué no se ha considerado en este tipo de intervención o digamos, de sanción a las simples públicas, ¿no? Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.